Si en el episodio precedente nos habíamos ocupado de la destrucción de la República Árabe Siria al caer la capital, Damasco, y las principales ciudades de la parte occidental del país en las garras del terrorismo islamista, a la vez que Turquía se adueña de una franja septentrional del país, que el imperialismo yanqui tiene ocupados por miles de soldados toda la parte oriental, que es la económicamente productiva, primero por los pozos petrolíferos. No es que Siria sea un gran productor de petróleo, pero el que produce lo necesita para vivir, y lo roban los ocupantes norteamericanos. Lo explotan y se lo llevan, y Siria queda privada del uso y disfrute de esos recursos, además de estar sometida a las brutales sanciones que todo el Occidente, el malvado Occidente colectivo, hace pesar desde hace años contra el pueblo sirio. Pero además esa parte oriental, la ribera del Éufrates, es la que produce el trigo y por tanto el alimento, del cual se ve también privado el pueblo sirio. Por eso él ha tenido que estar importando alimentos, privado de recursos por no poder explotar su petróleo, privado de alimentos, ha tenido que estar importando la subsistencia y ha acabado en la bancarrota, que es el detonante final del triunfo del terrorismo islámico. Este fue derrotado en el campo de batalla. Esas mesnadas terroristas quedaron reducidas a la mínima expresión en rincones donde se habían refugiado al amparo de accidentes de la naturaleza, pero ahora se ha desplomado el ejército sirio precisamente por esa bancarrota económica. Y luego la parte sur del país, que está siendo ocupada por Israel, para anexionársela. Israel va anexionándose paso a paso. Lo que quiere reconstituir es el reino de Salomón, que en realidad ninguna fuente histórica puede decir cuál fue, porque en realidad la arqueología prueba que no existió según lo describe la Biblia, pero como para ellos lo que diga la arqueología no tiene importancia, sino que es la Biblia, exista o no exista Dios, prometió Canaán, que no se sabe hasta dónde llega, al pueblo hebreo. Bueno, pues ese presunto, imaginario descendiente del pueblo hebreo, aunque eso es ficticio, porque en la mayoría de los israelíes no tienen ni una sola gota de sangre semítica. Por eso es tan absurdo y tan horrible el antisemitismo, entre otras cosas, porque es falso, porque no son semitas. Bueno, pues hasta dónde llegarán no lo sabemos. La República Árabe Siria ha sido destruida, pero lo que no pude estudiar en el pasado episodio es el contexto histórico de esa destrucción. Y claro, abordar el contexto histórico-político de esa destrucción es una tarea infinita, y podríamos estar hablando de los antecedentes históricos desde hace 25 siglos. Espero no remontarme tanto, pero sí, por lo menos, el contexto más próximo. Teóricamente, que el que ha sido derribado como presidente de Siria, Bashar al-Assad, oftalmólogo, hijo y sucesor del general Bashar al-Assad, líder del partido, bueno, esto vamos a ver que en realidad pseudo líder del partido Baas sirio, encabezador, por tanto, del régimen presuntamente baasista en Siria, ha sido derribado. Ha sido, según se suele presentar, un régimen de partido único, una dictadura de partido único, que venía de los tiempos de su padre y anterior a su padre, y que ha tenido al país bajo una dictadura cruel, represiva. Ahora, como no están sacando fosas comunes, y como los vencedores son los que escriben la historia, pues lo que nos cuenten será la historia de los vencedores. Y las
tumbas masivas de víctimas del terrorismo islámico se presentarán como tumbas de víctimas del régimen de Assad. Bueno, sabemos que el que ha tomado ahora el número uno, el cabecilla de las bandas fascinerosas terroristas que han tomado el poder en Damasco, al-Yulani, Abu Muhammad al-Yulani, ex número 2 del Estado Islámico, ex cabecilla de Al-Qaeda, que figura todavía hoy, cuando estoy hablando, todavía hoy en la lista de elementos terroristas peligrosos de Estados Unidos. Es un individuo sanguinario que tiene las manos que chorrean sangre, no sabemos de cuántos miles o decenas de miles de víctimas de todo lo que ha hecho Al-Qaeda, incluyendo lo que ha hecho en España, los 200 y pico víctimas del atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004. Todo eso todas esas fechorías, tantas otras, le son imputables a los cabecillas de Al-Qaeda, entre ellos, por supuesto, al-Yulani. De manera que estamos ante la destrucción de Siria, pero es verdad que ha caído el régimen baasista y que lo que existía hasta el 8 de diciembre de este año era el poder de un régimen baasista en Siria. Bueno, en primer lugar, el régimen de Bashar al-Assad, que efectivamente encabezaba el partido, oficialmente, nominalmente, el partido Baas sirio, había dejado de ser, nunca lo fue del todo, pero bueno, había dejado de ser un régimen de partido único en la medida en que estaban autorizados partidos de la oposición, ciertamente de una oposición domesticada y en todo caso con un margen restringido de posibilidades de actuación. Ahora bien, en mi escrito del año 2010, que presenté como una ponencia en Toluca, Estado de México, Democracia, Dictadura, República, un análisis conceptual, analizo, que tienen ustedes en el Internet, no tienen más que buscarlo con esas palabras y lo hallarán, pueden descargárselo, analizo ese híbrido de democracia y dictadura, que es lo que existe en realidad de mayor o menor medida en todas las llamadas democracias. En todas. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un presidente norteamericano que no perteneciera ni al Partido Democrático ni al Partido Republicano? Bueno, pues yo creo que tenemos que remontarlos a la primera mitad del siglo XIX. De manera que, digamos, la opción para el votante norteamericano que no quiera ninguno de esos dos es nula. Su voto es perdido. Bueno, pero con todo existe esa opción, bueno, como entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, es cuestión de matiz, pero la hay, entre los dos partidos. En muchísimos países del mundo, presentados por los medios de comunicación occidentales como democracias, lo que hay es un régimen de facto de partido único. ¿Por qué? Primero, ese partido único no generalmente tiene un jefe, que es un dictador de facto, que no duda en alterarla. Muchas veces la Constitución limita a 2 mandatos y el cabecilla, el jefe, el dictador, el presidente, manipula un cambio de Constitución para presentarse a 3 mandatos, o a más. Segundo, porque tiene tan agarrados las asociaciones, lo que se llama ahora sociedad civil, los sindicatos, las agrupaciones culturales, la prensa, los medios económicos, por supuesto, la ayuda que reciben de sus amos occidentales, que el margen de posibilidad que tiene de hacerse oír una disidencia es insignificante. En el momento de las elecciones se abre un poco la mano para que se les conceda un tiempo ritual en la televisión, pero prácticamente el resto del tiempo quedan opacados o marginados. Y esto pasa en muchísimos países. Y cuando eso no les basta, todavía acuden a la represión y encarcelan arbitrariamente a los líderes de partidos opositores, los ponen fuera de la ley, o los tienen que entran y salen de la cárcel, obstaculizan sus mítines de campaña. Es decir, que por diversos modos, unos pacíficos y otros violentos,
hacen que, aunque a la hora de votar, teóricamente, el elector tiene varios boletines, pero de hecho las probabilidades de votar por la oposición son entre 0% y 5 o 10% como mucho. Y por eso las mayorías suelen ser del 80, 85, 90 o 95% o más. Bueno, pues ese era el tipo de régimen que había ahora en Siria. Ahora, eso, ¿qué importancia tiene eso? ¿Cuán importante, cuán significativo es eso? Para los políticos, muchísimo. Porque claro, los políticos lo que quieren es llegar, tener cargos políticos y chupar, enriquecerse. El objetivo de la clase política es robar por la concusión, por el peculado, por la extorsión, por todo eso que llaman corrupción, que es una gama muy amplia de conductas, y enriquecerse. Complementariamente, satisfacer la ambición de mando. Pero vamos, yo personalmente estoy convencido de que incluso la ambición de mando es un aliciente secundario y que prevalece ir a chupar, ir a enriquecerse. O a enriquecerse más. Pues ustedes dirán, bueno, pues un Bolsonaro, un Berlusconi, un Trump, ¿qué necesidad tienen de enriquecerse? A ver, por supuesto que pueden enriquecerse todavía más de lo que tenía un Macron en Francia, un ricachón. Bueno, pues evidentemente todavía con el cargo político incrementan. Y luego incrementan la riqueza, están al frente de toda una camarilla y de toda una clientela y a la cual están vinculados por diferentes nexos y cuyo enriquecimiento quieren. Entonces, claro, el sistema de pluripartidismo y de alternancia permite compartir el botín entre una gama, en definitiva, restringida. Porque claro, ¿cuántos individuos forman en España la clase política con respecto a los 46 millones de habitantes del Reino de España? Nada, que son unos poquitos miles. Nada, es algo. Y de esos, ¿cuántos tienen posibilidades de ejercer funciones de gobierno en el poder central? Unos cientos. Bueno, o sea, es algo muy reducido. Pero más amplio, o al menos más inclusivo, con la palabra de moda, más diversificado, cuando en vez de ser partido único, pues hay un régimen de pluripartido que en la práctica suele ser de duopolio, tiende a ser de duopolio, por razones que explicaré en otro momento y que no son las de hoy. Para la población en su conjunto, el que el sistema político sea o deje de ser de partido único, que las elecciones sean disputadas, de veras o no, que al iniciarse la campaña electoral haya o no haya un 5% de probabilidades de que haya una alternancia, o haya un 50% o un 60%, eso para la masa de la población es perfectamente irrelevante. Salvo aquellos, claro, que están embaucados, que viven en lo imaginal y que creen ilusoriamente que eso es lo importante. Porque si en otro momento se dijo que la religión es el opio del pueblo, y se ha dicho también que el fútbol es el opio del pueblo, podríamos decir que la política la democracia es el opio del pueblo. La política democrática es el opio del pueblo. Quien ilusoriamente cree que eso es importante y que va a serlo en su vida. Aunque en realidad no lo es. Porque los regímenes pluripartidistas, ¿cuánto cambia la vida de la gente porque se alternen los unos a los otros? Entre el 0 y el 1%. En la mayoría de los casos. Hay situaciones, momentos, coyunturas, en las cuales, excepciones, en las cuales el cambio es más significativo. Pero la tendencia es esa. De manera que lo importante es saber cuál era la política de Assad. Política en lo tocante a la riqueza del país, a la prosperidad del país, de la República Árabe Siria, su florecimiento cultural, político, social, económico, su riqueza, a la distribución de la riqueza entre los integrantes de su población, al grado de igualdad o desigualdad social, al disfrute de derechos de bienestar, como los derechos de movilidad, abastecimiento, atención médica, educación, cultura, alimentación, y, por supuesto, a los derechos de libertad de opinar, libertad de reunirse, libertad de vivir como uno quiere, libertad de escoger su vida, su compañero o compañera en la vida, su
su lugar de residencia, su profesión, su manera de vivir, su práctica, sus ideas, su ideología, su religión. Bueno, ¿cuánto de todo eso y en qué medida todo eso estaba salvaguardado en el régimen baasista o pseudo-baasista de Bashar al-Assad? Bueno, pues desde luego infinitamente más que lo que va a ser ahora, bajo el terrorismo islamista. En todos esos aspectos, muchísimo más que la alternativa, no cabe duda. Ahora, ¿era un paraíso? No. ¿Era un Estado que se atenía al ideal originario del baasismo? No, no, de ninguna manera. ¿Cuánto había logrado incluso antes del estallido de la rebelión? Porque claro, después de que se produce una rebelión auspiciada por el imperialismo norteamericano, por sus vasallos imperialistas de Occidente, por las petromonarquías árabes y finalmente por Turquía, que empezó en el año 2011, claro, después de 13 o casi 14 años de rebelión armada, difícilmente vamos a esperar que ningún gobierno, el mejor del mundo, logre desarrollar la riqueza, la economía, la cultura, la prosperidad, el prestigio intelectual, material, moral, diplomático del país, logre desarrollar una política internacional que le atraiga el respeto y la admiración del mundo, ni mucho menos que vaya a proporcionar suficiente y adecuadamente todos esos servicios públicos a la población para satisfacer los derechos de bienestar, ni siquiera que respete todos los derechos de libertad adecuadamente, como se puede hacer en condiciones de gobierno con tranquilidad, o al menos cuando no hay insurrección armada. Pues evidentemente que las libertades, que están restringidas en todos los países del mundo, pues algunas de ellas, sobre todo las que tuvieran que ver con la política, estarían más restringidas. ¿Cómo era la libertad religiosa? Muy grande, pero, claro, la efectividad de esa libertad religiosa estaba limitada en la medida en que, al estar tan convulso el país por la rebelión armada y la injerencia foránea desde hacía 13 años, pues una parte importante de la población, de las minorías, por ejemplo la cristiana, amenazadas por el terrorismo islamista, han huido del país. De manera que, claro, los cristianos estaban protegidos, sí, pero claro, la mayoría de los cristianos, o por lo menos muchísimos, habían abandonado el país, de manera que la protección ahora se reducía en su alcance. De manera que el régimen baasista o pseudo-baasista ahora derribado, pues es un régimen al que hay que reconocer un cierto mérito, hasta cierto punto, en proteger, salvaguardar en alguna medida esos derechos de bienestar y de libertad de la población, por lo menos algunos de ellos, y no digo unas realizaciones, pero sí una vocación de proteger, tutelar, amparar, impulsar la prosperidad del país. Sin embargo, este sería el aspecto positivo. El aspecto negativo, que viene de muy lejos, es que el partido Baas sirio es en realidad una rama fraccional, traidora, al partido Baas originario, y que se apartó, sacrificó, abandonó el ideario del socialismo nacionalista panarabista del auténtico partido Baas, y que la política exterior del partido Baas sirio, de la familia Assad, ha marcado una negra trayectoria de traición a la causa árabe, al panarabismo, al nacionalismo árabe, de genuflexión ante el imperialismo, y eso lo ha pagado, porque eso esperaban que eso fuera reconocido, agradecido, y lejos de haber sido agradecido, se han ganado al final el que el imperialismo no ha querido preservar en el poder nada que recuerde el ideario original del partido baasista, ni siquiera el nombre. Y
Por eso no han parado hasta que lo han destruido, sirviéndose como arma de la que tenían, que ha sido y es el terrorismo islamista. El partido Baas sirio fue fundado en los años 40 y 50 por Michel Aflaq. Michel Aflaq era un intelectual sirio cristiano que, al producirse la independencia de Siria del yugo colonial francés en el año 1946, formuló la teoría del panarabismo. No fue el único, la aspiración panarabista era muy grande y lo que propuso, fue una gran nación árabe desde el Golfo Pérsico hasta Mauritania, que estaría unida por lo esencial, a su juicio, de la nacionalidad, que es la lengua, y que formaría una unidad que abrazaría el socialismo, es decir, un sistema de relaciones económico-sociales en el cual los medios de producción estuvieran principalmente en poder de la comunidad, no en manos privadas, sino en manos públicas, fueran compartidos por todos. El lineamiento particular de ese socialismo podía quedar para que el futuro lo fuera precisando. Al elaborar este ideal, Michel Aflaq, que había sido un comunista, había sido militante del Partido Comunista Sirio, y lo abandonó cuando el Partido Comunista Sirio siguió al Partido Comunista Francés, en un momento dado de alianza con el socialismo. Como los socialistas son colonialistas, imperialistas, pues los comunistas pusieron en sordina momentáneamente la lucha anticolonialista. Aflaq rechazó ese abandono, incluso provisional, o esa suspensión, y eso lo llevó a irse apartando del marxismo, del cual rechazó primero la idea de la lucha de clases, porque para lograr el ideario de la patria árabe socialista había que acudir a todas las fuerzas susceptibles de ser unidas, incluyendo las de la burguesía. Por tanto, si empezábamos con el conflicto de clase burguesía-proletariado, difícilmente íbamos a llegar ahí. Claro, en este sentido, es un poco... aquí hay algo un poco curioso, porque no sé si los fundadores del partido Baas estaban al tanto de la evolución real de la política de los partidos comunistas, por ejemplo, chino y otros países, de frentes unidos en los cuales se mantenía la idea de lucha de clases, pero quedaba metamorfoseada, de manera que lo que se ponía en primer plano no era en absoluto la lucha burguesía-proletariado, sino la lucha unitaria de todas las clases susceptibles de ser unidas contra el imperialismo y la oligarquía interna proimperialista, que era caracterizada con diferentes denominaciones. La llamó Mao Zedong la burguesía burocrática y compradora. Bueno, esa era una denominación específicamente china, que luego se ha utilizado también en otros países, por ejemplo en el Congo. Por parte de Laurent Désiré Kabila usó la misma, porque había recibido esa influencia ideológica. Bueno, los partidos comunistas árabes posiblemente no recibieron esa influencia oriental y entonces mantenían un tipo de visión de un marxismo más clásico, más primitivo, y bueno, pues consideraron tener que plegarse a las vicisitudes, a las peripecias de los partidos comunistas de las metrópolis, los cuales evidentemente tenían su propia agenda, su propio itinerario, que no tenía por qué coincidir con el de las filiales del mundo árabe. Bueno, esto hizo que en realidad los partidos comunistas fueron marginalizados en la lucha antiimperialista, y al final en esa lucha antiimperialista, quienes anticolonialista en el mundo árabe, en ningún país ha sido ningún partido comunista, aunque los hubo muy fuertes, de una lucha heroica, con mártires que derramaron su sangre en la lucha contra el imperialismo y contra la reacción contra las monarquías en Irak, en Argelia, pero finalmente ninguno de ellos nunca logró la hegemonía en esa lucha, precisamente porque pagaban una hipoteca. Y por el contrario,
otras corrientes de un nacionalismo árabe también orientado al socialismo, pero a un socialismo no marxista, se impusieron en Argelia, en Libia, en Egipto con Nasser, en Irak con el Baas, bueno, ya inicialmente con la revolución iraquí de Abdul Karim Qasem del 14 de julio de 1958, pero luego con el partido Baas iraquí, del cual tengo que hablar, y en Siria. De manera que los partidos comunistas han quedado arrinconados, secundados, marginados. En todo caso, reducidos a papeles secundarios. Bueno, Michel Aflaq tuvo esta política, lanzó esta iniciativa del partido Baas, panarabista, y cuando el presidente egipcio, coronel Gamal Abdel Nasser, el 26 de julio de 1956, nacionalizó el canal de Suez, y unos meses después, ahora, justamente, a final, noviembre, diciembre del año 56, se enfrentó a la agresión militar conjunta de Inglaterra, Francia e Israel, que bombardearon el Cairo, destruyeron al ejército egipcio, se adueñaron de una parte de su territorio, y a partir de eso Nasser se transformó en el líder del panarabismo y preconizó la creación de una República Árabe Unida que uniría a todo el mundo árabe. Es inenarrable la popularidad, el prestigio, el crédito, el sentimiento de adhesión profunda, anímica, que suscitó el coronel Nasser, que estaba reprimiendo internamente al Partido Comunista, lo había puesto fuera de la ley, pero eso se pasó por alto, se desconoció, y en el mundo entero, particularmente en el mundo árabe, la figura del coronel Nasser pasó a ser la de un semidios. Y yo lo recuerdo porque yo lo he vivido. Mi propia politización, el propio despertar del sueño, de la inocencia, de la apoliticidad, tuvo lugar el 26 de julio de 1956 con la nacionalización del canal de Suez, en que a mí me pareció absolutamente legítimo que un país se erigiera con el dominio de sus propios recursos, de sus propias instalaciones, que se adueñara de lo que estaba en su propio territorio y que habían construido sus propios obreros, su propia población, y aunque hubiera sido con dinero invertido por otros, que era perfectamente dueño, y por supuesto que era infame, odiosa e impresentable cualquier agresión militar contra ese pueblo por adueñarse de sí mismo. O sea, esto lo he vivido yo, sin ser árabe. Es verdad que tenía mucha simpatía por la civilización árabe, por el Andalus, pero yo no había cumplido todavía los 12 años. Estaba a punto de cumplir los 12 años. Aún no los había cumplido. De manera que, si eso sucedió en mi caso, es de entender lo que se produjo en el mundo árabe. He oído contar, por ejemplo, a algunos comunistas que eran antinaserianos, pero que al escuchar el discurso de la nacionalización, estallaron en lágrimas, sollozaron de emoción de lo que eso significó. Bueno, pues el único país que se sumó a la iniciativa del coronel Nasser para formar un Estado unido, una República Árabe Unida, fue Siria, y efectivamente se produjo la unidad, la fusión entre ambos países. Dejaron de existir la República de Egipto y la República de Siria para constituir un único país, la República Árabe Unida, en 1959. Pero no duró. En 1961 hubo, pues no sé si llamarlo insurrección o golpe de Estado en Siria para separarse de Egipto, para romper esa unidad que tan poquísimo había durado. ¿Por qué fracasó la República Árabe Unida? Sin duda una parte, bueno, la responsabilidad está dividida. Una parte incumbió a Nasser, que no dejaba de ser un dictador, y al formarse la República Árabe Unida extendió su dictadura a Siria. Segundo, a los círculos gobernantes egipcios les faltó magnanimidad para tratar a Siria como igual. Otra parte de la responsabilidad incumbe a la clase política siria, cuyas ambiciones quedaban frustradas, cercenadas por
por la unidad, sin duda ninguna, con Egipto, pero yo pienso que la principal causa del fracaso era la discontinuidad territorial entre Siria y Egipto, que es lo que me hace ver la razón de ser de Israel. ¿Por qué el Occidente, el imperialismo occidental, se había empeñado en crear una entidad colonial, una implantación colonial tan absurda, tan descabellada, tan sin sentido, tan rocambolesca como el Estado de Israel? ¿Qué fin perseguía? Bueno, pues evidentemente el de establecer la hegemonía occidental sobre una región en la cual los occidentales eran extraños, evidentemente, mientras que esos colonos sionistas eran europeos o americanos que había también de otras procedencias, pero vamos, los que tuvieron el papel dominante eran europeos o americanos, que evidentemente trasplantaban la cultura, los intereses, las prácticas del Occidente. Y era, por tanto, una colonización occidental. Pero la razón de ser principal de Israel ha sido romper la unidad árabe, poner en medio del mundo árabe, en el centro mismo del mundo árabe, intercalar una cuña occidental que impide la unidad de la parte oriental asiática con la parte occidental africana. Bueno, esto no es exacto porque la península del Sinaí se suele considerar asiática y no africana, y el istmo de Suez es lo que suele marcar una diferencia. Pero ustedes comprenden que esa diferencia, esa línea, es puramente arbitraria. El continente euroafroasiático es uno, y cualquier línea de demarcación es arbitraria. La parte oriental, el Mashrek, y la parte occidental, el Magreb, quedaban separadas justamente por Palestina, entregada al sionismo. Y, claro, al estar esa cuña, más, evidentemente, ese estado artificial de la monarquía transjordana, que se creó, bueno, por peripecias y caprichos del colonialismo británico, todo eso hizo que, cuando los países árabes fueron desgajados al terminar la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano, bueno, ya varios de ellos habían sido desgajados antes al ser ocupados, agredidos, dominados, conquistados por diversas potencias colonialistas occidentales. Argelia y Túnez por Francia, en 2 momentos consecutivos. Libia por Italia. Egipto por Inglaterra. Y eso ya había reducido, al producirse la Primera Guerra Mundial, el territorio de habla árabe del Imperio Otomano, quedaba reducido a la península arábiga, incluyendo el Yemen, Siria e Irak. Pero Siria es la Siria, o sea, Mesopotamia y Siria. Pero la Siria histórica, que incluía Palestina y lo que hoy es el Reino de Jordania, evidentemente. Bueno, eso fue troceado, fragmentado, repartido artificialmente por el famoso acuerdo Sykes-Picot entre Francia e Inglaterra, que se lo repartieron y crearon esas fronteras artificiales. Pero, evidentemente, al salir de la pertenencia al Imperio Otomano, contra el cual nos habían sublevado, se habla de la rebelión árabe contra el Imperio Otomano. No, esa rebelión fue ficticia, creada instigada artificialmente por el imperialismo británico al final de la Primera Guerra Mundial y realizada por un puñado de agentes del colonialismo británico. La mayor parte de la población árabe de Arabia, de Siria y de Mesopotamia no se levantó contra el Imperio Otomano. Estarían mejor o peor con los turcos, pero llevaban siglos juntos y no tenían intención ninguna de levantarse contra ellos. Pero al quedar separados del Imperio Otomano por el Tratado de Sèvres de 1920 y rectificado por el Tratado de Lausana de 1923, no teniendo experiencia ni costumbre ninguna de un estado de Mesopotamia o de Irak, como ahora se llamó, ni de Siria, ni menos aún de Jordania, que jamás había existido. El estado de Egipto había sido simplemente un virreinato turco hasta finales del siglo XIX, en que cayó bajo el protectorado británico. Y por supuesto, Libia, Tunisia, Argelia eran territorios autónomos dentro del Imperio Otomano. De manera que no había tradición ninguna de una nación argelina, ni tunecina, ni libia, ni siquiera egipcia, aunque es la única que tenía un poco más de entidad propia, ni árabe de Arabia, quiero decir,
Hasta el nombre de Arabia Saudita tiene que llamarse por el nombre de su dinastía, porque no hay rasgo nacional alguno que la diferencia. Ni Siria, ni Mesopotamia. El Líbano ya había sido desgajado de Siria por el colonialismo francés en 1860, a consecuencia de unos acontecimientos que habían tenido lugar, pero gozaba dentro del Imperio Otomano de una autonomía en la cual tenían el poder autonómico, lo desempeñaba la minoría cristiana maronita. Bueno, entonces, al producirse la independencia, hay una gran aspiración a la unidad árabe. Pero eso es imposible si en medio de esa nación árabe hay una cuña que lo parte en dos, que impide la comunicación. ¿Por qué el Pakistán, al independizarse en 1947, agrupando el Pakistán Oriental, o sea, lo que ahora es Bangladesh, y el Pakistán Occidental, no pudo prevalecer, y el Pakistán Oriental acabó separándose y formando un estado diferenciado con otra denominación, Bangladesh? Habrá habido culpas, errores, faltas de unos, ambiciones, aspiraciones frustradas de unos u otros, pero un país dividido en dos trozos a miles de kilómetros el uno del otro no es viable. Bueno, pues la República Árabe Unida no era viable. Después de separarse de Egipto, 2 años después, el partido baasista en Siria, por un golpe de Estado militar, porque ahí tenemos el hecho de que, un poco como la revolución en España, la revolución militar liberal en España en el siglo XIX, tuvo que ser realizada siempre por militares. Por ejemplo, Rafael del Riego, en enero de 1820, contra el absolutismo de Fernando VII. Por ejemplo, Prim y Serrano, levantándose en armas en septiembre de 1868 contra el poder de Isabel II y llevando a cabo la revolución antiborbónica, y en otras ocasiones, y fueron los militares, porque las circunstancias económico-sociales del país impidieron que hubiera una insurrección de las masas laboriosas, por ejemplo, o de la masa popular. Bueno, pues el mundo árabe, que no era igual al de la España del siglo XIX, pero por otros motivos pasó igual. Las revoluciones antiimperialistas las han protagonizado en definitiva militares. Entonces, en 1963 tuvo lugar este golpe de Estado, esta revolución baasista en Siria, y el partido Baas llegó al poder, pero 3 años después hubo un autogolpe dentro del baasismo, en el cual la línea histórica de Michel Aflaq fue derribada y expulsada. El propio Michel Aflaq tuvo que huir a Irak y fue condenado a pena capital in absentia por los militares que se adueñaron del poder en Damasco, y continuó el régimen baasista, o bajo esa denominación, pero con una línea disidente, con la línea que se llamó Siria. ¿En qué se diferenciaba? Primero, abandonó el ideal panarabista, al cual Michel Aflaq estaba particularmente adherido. Segundo, rebajó todo el programa de transformaciones sociales. Y tercero, en su primer momento, entre 1966 y 1970, se acercó al izquierdismo. No olvidemos que Siria había sido un país bajo dominio colonial francés, y se acercó al ultraizquierdismo que hacía furor en las calles de París, que poco después se plasmará en los famosos acontecimientos de mayo de 1968. Bueno, pues en Damasco se puso también de moda ese tipo de ideología. Eso no duró, porque en 1970, dentro de ese autogolpe, hubo otro autogolpe del general Bashar al-Assad, que llevó a cabo lo que llamó movimiento rectificador. ¿Y quién era este señor Bashar al-Assad? Era el segundo de a bordo del gobierno inmediatamente anterior, y había sido el comandante en jefe de las tropas sirias estacionadas en Jordania, que cuando tuvo lugar el exterminio de los palestinos por la monarquía jordana, Septiembre Negro, septiembre de 1970, Assad, estaba allí en Jordania y podía haber intervenido en defensa de los palestinos. En vez de eso, se cruzó de brazos, no intervino, y al regresar, eso en septiembre, unos meses después, regresado a Damasco, dio un golpe de Estado y se erigió en dictador. Y todo el programa de reforma social del baasismo, no digo que renunció plenamente, totalmente, pero lo redujo a la mínima expresión. En cambio, el ala
originaria, auténtica, del baasismo, logró llegar al poder en Bagdad y es la que inspiró la política genuinamente baasista de Saddam Hussein. Ese sí llevó a cabo una labor de redistribución social, de disminución de las desigualdades, como no se ha reducido jamás en ningún otro país árabe, un incremento de los servicios sociales, una alfabetización masiva, una apuesta de educación al servicio del pueblo, una instrucción gratuita de la población, una promoción de la mujer, una mejora de la condición femenina, una elevación de la participación femenina en toda la vida intelectual y política del país, un pluriconfesionalidad, una política, no voy a llamarla laica, porque cuando decimos laica, esto entre nosotros tiene una connotación muy francesa, en definitiva antirreligiosa, y no es el caso, en absoluto. Pero sí, en el caso de Irak, un país cuya mayoría es chiita, pero en la cual la confesión sunita ha sido tradicionalmente preponderante porque era la del poder otomano, claro está, y la de las élites. De manera que un país mixto, pero con unas minorías mandeísta, cristiana, varias minorías cristianas, fisitas, nestorianos, uniatas, caldeos, asirios, bueno, a todos ellos protegió Saddam Hussein. A todos ellos no solo los protegió, sino que ayudó financieramente a que construyeran sus mezquitas, iglesias, templos. Por eso digo que no es laica, no es decir el Estado se inhibe, no, el Estado protege a todas las confesiones. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con los ateos? Si yo soy ateo, ahí evidentemente no tengo nada que decir. No sé si hubo quienes se presentaron como ateos, quizá el Partido Comunista, contra el cual ciertamente que tuvo un enfrentamiento violentísimo, cruento, con Saddam Hussein, porque Saddam Hussein preconizaba el panarabismo y el Partido Comunista iraquí se opuso. Y luego está la minoría kurda, que también Saddam Hussein la protegió y le dio la autonomía, pero los cabecillas feudales del Kurdistán aspiraban a algo más y fueron sobornados por el dinero de Israel y de Estados Unidos para sublevarse. Bueno, todo esto desemboca en la guerra entre Irán e Irak. No voy a comentar la guerra entre Irán e Irak, tan dolorosa entre 1980 y 1988. ¿Fue una aventura de Saddam Hussein? No. Saddam Hussein tenía motivos de no digo que hiciera bien, creo que hizo mal, porque no calculó las fuerzas, pero motivos de lucha contra la monarquía irania, contra la prepotencia, el hegemonismo, el expansionismo, el supremacismo de la monarquía irania, que había ido quitando la poquita costa marítima que tenía Irak, había ido arrebatándosela. Bueno, pues tenía motivos de sobra. Ahí Siria. ¿Qué política tuvo Siria? ¿Qué política tuvo Assad? La de, en cuerpo y alma, apoyar a Persia, apoyada también por Israel. No hay que olvidarlo, en aquella guerra se han contado mentiras. Se ha dicho a posteriori que los Estados Unidos apoyaron a Irak. Los Estados Unidos vendieron armas a los dos contendientes porque estaban encantados de que se hicieran la guerra el uno al otro. Al final del todo, tuvieron miedo de un triunfo de los ayatolás iranios y incrementaron su venta de armas a Irak. Pero no hay que olvidar lo que se llamó el Irán Contra. Toda esa etapa en la cual el presidente norteamericano, Ronald Reagan, estuvo vendiendo armas a los ayatolás de Teherán, con ese dinero ilícitamente vendido, se lo daba después a la a la guerrilla contrarrevolucionaria en Nicaragua, que luchaba contra el poder sandinista. Bueno, pues todos aquellos años, 80, fueron años en los cuales Irán, tan enemigo dirán ustedes de Israel, y no lo niego, pero en aquellos años Israel optó por reanudar la amistad con Irán, amistad que había tenido durante decenios con la monarquía, con el Shah de la dinastía Pahlaví, que había reinado en Persia y que había sido uña y carne con Israel. En el momento de ser derribada la monarquía por el ayatolá Khomeini, bueno, no fue una insurrección popular en que intervinieron muchos, incluyendo el Partido Comunista Iranio Tudeh, que tuvo un papel importantísimo en derribar a la monarquía, pero finalmente quien se hizo con el poder fue el ayatolá Khomeini, que impuso su República Islámica, y eso de momento provocó la ruptura
con Israel. Es cuando Khomeini invitó a Yasser Arafat y le hicieron una recepción triunfal. Pero al año siguiente, al estallar la guerra entre Irán e Irak, Israel lo pensó bien y dijo: Tate, esta es una ocasión ideal para volver a apoyar a Persia. Persia no me gusta, el régimen del fundamentalismo islámico chiita no me gusta, su retórica antisionista no me gusta, pero el enemigo principal es el mundo árabe. Lo que hay que destruir es cualquier país árabe que pueda erigirse en un campeón del mundo árabe, de la unidad árabe. Ese es el verdadero peligro, y por tanto hay que destruir a Israel. Siria apoyó totalmente a Persia. Después de esa guerra viene la guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein legítimamente, el 2 de agosto de 1990, reincorporó a Irak lo que es suyo, el territorio de ese emirato, pseudoemirato artificial de Kuwait, y lo incorporó como provincia. El imperialismo norteamericano y sus vasallos y colaboradores agredieron a Irak. En esa agresión recibió total respaldo y apoyo del régimen de Assad. Pero vengo más cerca. Pasamos a 2003, la nueva agresión del imperialismo yanqui. En el año 91 sometieron a Irak a la peor humillación que conocen los tiempos modernos, a someter a la población al hambre. Murieron 600.000 iraquíes por el bloqueo que estableció el imperialismo yanqui, con la colaboración de la ONU. No hay que olvidar la ONU, que muchos consideran una hacedora de paz, una institución benévola. Todo lo contrario, es otra institución del mal que ocasionalmente puede enfrentarse al imperialismo yanqui, pero que es un instrumento más al servicio del mal, al servicio de las fuerzas malignas de Occidente. La agresión de 2003 era el momento para que el Baas de Siria, bueno, entre tanto había habido un cambio, porque Hafez el-Assad murió en el año 2000 y lo sucedió, como ya lo conté en el pasado episodio, su hijo, el oftalmólogo Bashar al-Assad, y inicialmente su política fue de mayor pro-occidentalismo. Lo que llevó a cabo fue la liberalización de costumbres, cuando se dijo que, bueno, hasta entonces había habido mucho puritanismo y ahora los enamorados podían besarse en el parque público, que hasta entonces eso estaba mal visto. En liberalización económica, con privatizaciones, mayor campo de influencia a las inversiones del capitalismo occidental, mayor acercamiento al mundo occidental y por supuesto, mayor hostilidad a Irak. De manera que cuando viene esa guerra, ustedes recordarán ese mequetrefe impresentable, José María Aznar, un chiquilicuatro, un don nadie que se creyó en ese momento alguien en la esfera mundial, que tuvo esa entrevista de las Azores con Bush y con Tony Blair, y parecía que eran los tres una gran potencia, como si España hubiera vuelto a ser una gran potencia. Claro, cuando llegó la guerra, efectivamente, no hubo presencia ninguna del ejército español, el ejército monárquico español, que no había podido derrotar a Abdelkrim en los años 23, que solo pudo derrotar al pueblo español en la guerra civil gracias a la intervención de Hitler y Mussolini. Que bien había dicho Hitler que cuando Franco se vanagloriaba de haber tenido el apoyo del cielo en la guerra contra la República Española, efectivamente le había venido del cielo el apoyo, pero no era el manto de la Inmaculada Virgen María, como él lo afirmaba, sino que era la Legión Cóndor, los aviones, la aviación alemana, la que con su implacable bombardeo del territorio que estaba radicado en León, al lado de donde yo después he vivido, en el local que posteriormente estuvo ocupado por la Cruz Roja. Bueno, pues ahí estaba el cuartel general de la Legión Cóndor, y dijo Hitler, la ayuda del cielo, pero era la ayuda de los bombardeos norteamericanos. Bueno, pues ese ineficiente ejército borbónico naturalmente se prescindió de él en la agresión que fue realizada por tropas británicas y sobre todo norteamericanas. Pero claro, era muy importante que diplomáticamente qué apoyos tenían los agresores. Y uno de los apoyos fue el de Siria. Y la ministra de Asuntos Exteriores de ese mequetrefe impresentable, Aznar, y de su amo, el hoy emérito, su emérita
y corrupta majestad que está viviendo a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, en los Emiratos Árabes Unidos, bueno, pues enviaron el jefe de Estado, el regio jefe de Estado, y sucesor de Franco, y su jefe de gobierno, su primer ministro, José María Aznar, enviaron a la ministra de Asuntos Exteriores, Ana de Palacios, que se había quitado la partícula para hacer más plebeyo y se hacía llamar Ana Palacios, a diferencia de su hermana, Loyola, que es así, siempre ostentó el auténtico apellido de la familia, Loyola de Palacios. Bueno, pues la hermana Ana y la enviaron a Damasco a entrevistarse con Assad y volvió encantadísima. Se le caía la baba de lo agasajada que había estado allí, lo buenísimo que era Assad, lo amigo de Occidente, lo encantadísima. Bueno, que se acusaba a los occidentales de ser antiárabes, porque iban contra Saddam Hussein. Lejos de eso, con los buenos árabes, con ellos se llevaban, bueno, hacían buenas migas. Bueno, pues, claro, es decir, Assad ayuda a que el imperialismo yanqui, sus vasallos y colaboradores, se adueñen de Irak. Apoya el viraje favorable al imperialismo yanqui de otros estados de la región. Pues no es de extrañar. Y no cuento otros episodios, porque tendría muchísimo más que contar. Tendría que contar de la dolorosa intervención siria en los años 70 en la guerra civil libanesa, en que hubo una guerra civil entre dos bandos, el progresista palestino y el reaccionario falangista, con un alineamiento confesional. El progresista era preponderantemente musulmán y el reaccionario preponderantemente cristiano, de las falanges libanesas, que era una organización maronita. Entonces ustedes dirán, el teóricamente nacionalista y arabista Baas de Siria, acaudillado por el general Hafez el-Assad, ¿a quién va a apoyar? A los reaccionarios. Estuvo apoyando, intervino, derrotó, destruyó al bando progresista, contribuyó a extirpar la presencia militar de los revolucionarios palestinos del Líbano, los expulsó. Arafat tuvo que salir huyendo a Túnez, donde le dio refugio Bourguiba, que no era ningún progresista, pero que por un mínimo de solidaridad árabe se apiadó de la situación de los palestinos, de manera que Assad, cruzado de brazos en Jordania en septiembre de 1970, permitió su exterminio por la monarquía jordana, apoyando a los reaccionarios, a los falangistas en Líbano en la guerra civil de los años 70. Creo, eso era Assad padre, ciertamente, pero la política de Assad hijo ha sido una continuación. Ustedes pueden objetarme, las culpas del padre no son achacables al hijo. De acuerdo, si el hijo llega al poder o a la posición que tenga por sus propios méritos o por su propio valor, por sus propias características, pero es muy distinto cuando el hijo hereda a la posición del padre. Es más, todavía en este caso incluso con un agravante, y es que ni siquiera era el sucesor natural por primogenitura del padre, sino que este murió y precipitadamente ese hijo, que era un apolítico que vivía en Inglaterra, que no tenía nada que ver con la política, que no se interesaba por ella, fue imperativamente llamado a Siria, preparado deprisa y corriendo para suceder a su padre, e impuesto como sucesor para su padre, de manera que en ese caso, por supuesto, todos los deméritos, todas las fechorías, todos los crímenes del régimen de Assad padre contra el auténtico baasismo, el de Irak, contra la causa antiimperialista del mundo árabe, contra el pueblo palestino, todo eso lo heredó Assad hijo. ¿Este se creía a salvo? No. Porque el imperialismo no perdona. Igual que cuando Gaddafi en Libia dio un viraje proimperialista, eso no lo salvó. Porque el imperialismo no le perdonó su pasado, sus veleidades antiimperialistas. Y el imperialismo no perdonó a Siria sus veleidades antiimperialistas pasadas. Y en general las monarquías, las petromonarquías de la región nunca perdonaron a las repúblicas. Siempre trataron de debilitar a las repúblicas de la región con el apoyo occidental, con el apoyo imperialista. De manera que si Assad, genuflexo
ante la prepotencia y la supremacía occidentales. Se creyó a salvo con su política de occidentalización, liberalización económica. Pensaba que iba a tener la venia, el visto bueno occidental. No fue así. Y en cuanto llegó la ocasión, lanzaron esas petromonarquías con dinero estadounidense y más adelante con apoyo de Turquía, pero esto vino un poco después, lanzaron esa insurrección valiéndose de lo que tenían a mano, que eran las mesnadas del terrorismo islamista, que han acabado destruyendo la República Árabe Siria. O sea que Assad ha caído. Lo que viene ahora es infinitamente peor. Pero no podemos olvidar que Assad ha expiado su propia culpa. No la ha expiado, porque la habría expiado si como Saddam Hussein murió como combatiente, como mártir de la revolución árabe, del anti-imperialismo, ahorcado por el imperialismo yanqui y sus vasallos. Sus hijos murieron combatiendo con las armas en la mano contra las hordas invasoras del imperialismo yanqui. Bashar al-Assad ha huido como un cobarde, o sea que no ha dado la cara, no ha expiado. Pero el régimen pseudo-basista ha expiado. Quiso complacer al imperialismo, se unió a las ambiciones imperialistas por enemistades, por animadversiones, por rencillas, por querellas contra sus ex hermanos iraquíes, ayudar a la destrucción previa de Irak, y evidentemente eso propició lo que ha acabado sucediendo, y es la destrucción de Siria. Aviso, navegantes, si alguien se cree tan listo que complaciendo al imperialismo yanqui, sus vasallos o colaboradores, y ayudando a alguna de sus empresas de agresión y de guerra, puede quedar a salvo que sea y haya sido siempre un incondicional, se equivoca. El imperialismo yanqui no olvida ni perdona. Quien quiera que se le haya enfrentado directa o indirectamente alguna vez, lo triturará, lo destrozará, lo eliminará, lo quitará de en medio. E incluso Bashar al-Assad en Rusia puede esconderse, porque estoy seguro que la mano de la CIA puede llegar a él, salvo que se esconda bien, y acabar con su vida igual que ha acabado con su poder.